El objetivo de mi proyecto sobre la conservación de la energía es plantear una investigación sobre cómo se comporta un objeto que desciende por una rampa, y para esto vamos a estudiar en distintas alturas de la rampa. Conocemos la longitud de la rampa, también hemos calculado las dimensiones de la base y el ángulo de elevación mediante conocimientos de geometría y de trigonometría. En adelante sabemos que la energía cinética es la que está relacionada con la velocidad, y la energía potencial, que está relacionada con la altura, se igualan por el concepto de conservación de la energía. Empleando las leyes de Newton, sabemos que podemos descomponer las fuerzas que actúan sobre la dirección del movimiento e igualarlo a la masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas que actúan en dirección del movimiento viene a ser la componente X del peso. El peso lo vamos a calcular como el módulo del peso multiplicado por el seno del ángulo de inclinación de la rampa. Por eso sabemos que la aceleración es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. En este caso se le resta la fuerza de fricción, la cual la vamos a considerar nula, y todo eso se divide por la masa. Los valores de la masa se eliminan y nos queda que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo de elevación, el cual ya lo hemos determinado mediante la función trigonométrica de la tangente. Así hemos ya averiguado el valor de la velocidad al final de la rampa y la aceleración. Una vez que tenemos estos dos valores, para calcular la componente en X de la fuerza del peso, vamos a recordar el método del paralelogramo, mediante el cual vamos a dibujar las componentes del peso y en función de la magnitud del vector, sabiendo que los ángulos internos del triángulo rectángulo tienen que sumar 180 grados. Tenemos un ángulo recto y vamos a distinguir cuál es el ángulo que tenemos que utilizar. Como la componente opuesta al ángulo es la componente que necesitamos para calcular el peso en X, la función trigonométrica que nos sirve para calcular la aceleración es seno del ángulo. Una vez que tenemos estos dos valores, vamos a recurrir a la fórmula de cinemática de la velocidad final. Ya conocemos la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Conocemos el valor de la aceleración,
y sabemos que la velocidad inicial es igual a 0. Por eso utilizaremos esta fórmula para despejar la variable del tiempo y vamos a calcular su valor a partir de la velocidad y la aceleración. El tiempo de descenso lo vamos a comparar con un valor experimental de tiempo que calculamos con un cronómetro. Todo este ejercicio nos va a servir para observar cómo el tiempo de descenso es menor si la rampa es más alta, y vamos a aprovechar de los conocimientos que tenemos de la conservación de energía y toda la teoría que hemos visto a lo largo del semestre sobre cinemática y también de dinámica. Al notar la diferencia entre el tiempo experimental y el tiempo teórico del descenso del cuerpo por la rampa, se lo podemos atribuir a la incidencia de la fricción. Por eso vamos a ahondar en conocimientos de dinámica para averiguar y calcular el coeficiente de fricción. Para eso vamos a estudiar la componente X y la componente Y del movimiento. En el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos que la sumatoria de las fuerzas por leyes de Newton es igual a peso menos fricción igual a masa por aceleración, de lo cual deducimos que la fricción es igual al peso en X menos la masa por la aceleración. En la componente Y tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la normal menos el peso en Y, que es igual a 0, ya que el cuerpo no se mueve en el eje Y. Además, sabemos por la ecuación de la fuerza de roce que es igual a mu por la normal, donde ya hemos determinado el valor de la normal, que es igual a PY. Aplicando el método del paralelogramo, vamos a descomponer el peso en X y en Y como el peso en X, que es igual a el seno de tita por la masa por la gravedad, y igual forma con el peso en Y, que es igual a el coseno de tita por la masa por la gravedad. Sustituyendo estos valores en la fórmula de mu, tenemos que mu es igual a el peso en X menos masa por aceleración entre el peso en Y, lo que viene a ser igual a la gravedad por el seno de tita menos aceleración entre la gravedad por coseno de tita.